Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta charla en la que vamos a compartir un poquito de esta técnica que a lo mejor no se habla mucho y que es una técnica pues que no es novedosa porque ya hay eh, reportes que hablan de ella. Y bueno, es la técnica híbrida que muy probablemente a lo mejor el nombre no nos es muy familiar, pero pues precisamente es lo que vamos a platicar. Pues bueno, sabemos que hoy es un día especial para todos los médicos mexicanos. No sé si en otros países también se festeje el Día del Médico, aquí el 23 de octubre. Cada año estamos festejando este día y para lo cual pues les mandamos un cordiales felicitaciones y saludos para todas las personas médicos que se conecten a nuestra charla. Y bueno, como les decía, bueno, esta es una charla en la que vamos a hablar de la aplicación de la técnica híbrida. Y aquí nos referimos con una técnica híbrida. Bueno, una técnica híbrida se refiere a la combinación de dos dispositivos al mismo tiempo, ¿sí? Recordemos que es una técnica que nos va a ayudar a utilizar los beneficios y las ventajas de uno y de otro. Entonces, esto hace que tengamos pues mucho más éxito en el primer intento de intubación. Recordemos que siempre hay un concepto que se llama optimización de intubación en el primer intento y nosotros debemos hacer todo lo que sea posible y todo lo que sea necesario para poder intubar a nuestro paciente en primer intento, porque en el manejo de la vía aérea el tiempo es oro y sobre todo pues cuando no realizamos una buena preoxigenación, pues el paciente se nos desatura, ¿verdad? Y si hicimos una buena preoxigenación, que es lo ideal, hacerlo con absolutamente todo el mundo, pues eso es algo que inculcamos mucho, pues, y que insisto mucho en que siempre se haga preoxigenación en absolutamente todos los pacientes que vamos a intubar. ¿Por qué? Porque nosotros, aunque tenemos los predictores que no nos predicen nada, nosotros podemos y debemos estar preparados ante una situación que no preveíamos, pero que nos encontramos ante una intubación difícil, que es un caso de vía difícil inesperado. Aquellos que tienen predictores positivos y que vemos que finalmente no lo son, pues que bueno, y ojalá y así fueran todos, pero desafortunadamente, pues no todos son así, ¿verdad? Pues bueno, les mandamos un cordial saludo desde Aguascalientes, México, pequeño estado aquí en la República Mexicana, en el que estamos compartiendo esta charla, y por acá está su casa y la Feria de San Marcos. Y bueno, que no se nos olvide algo pues que es muy importante. Siempre que nosotros manejamos la vía aérea, es importante que nosotros tengamos en cuenta que nosotros debemos oxigenar. Nosotros debemos oxigenar y nosotros debemos de llevar ese oxígeno desde llegar a la membrana alveolo capilar para que se lleve el intercambio. Recordemos que los pacientes no se mueren o no tienen complicaciones relacionadas con la vía aérea porque no los podamos intubar. Este problema viene porque no los oxigenamos adecuadamente y ahí es donde nos metemos en un grave y gran problema, ¿verdad? Y bueno, este video es un video que les voy a presentar y que cuando lo vi me enseñó muchas cosas. Quiero que ustedes lo analicen. Primero, pues, vemos que es un área de urgencia, no, obviamente no es un área de quirófano. Él tiene un laringoscopio en su lado, en su mano izquierda, hace evidentemente un palanqueo, un segundo palanqueo, eh, un tercer palanqueo, un cuarto palanqueo. Entonces yo creo que ya visualiza, pide boogie, el paciente te dice que está despierta y que la sedes, te va a toser porque pues si no tiene las condiciones adecuadas para poder intubar, pues este paciente va a toser, se va a mover, ¿verdad? Porque pues sabemos que en muchos lugares diferentes al quirófano se hacen intubaciones solamente con midazolam y una ámpula de puronio. Y bueno, una vez que se intuba, pues afortunadamente ellos tienen ahí un camnómetro portátil en el que corroboran y es el estándar de oro para ver si el paciente realmente está bien intubado o no, y lo cual pues es muy bueno.
Pero a mí lo que me llama mucho la atención de este video es precisamente esto. Después de que haces 4 intentos con el laringoscopio, haces una laringoscopia directa, 4 intentos, haces un intento extra con un videolaringoscopio, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Y cuál es el motivo? Y aquí, ¿por qué no hacer la pregunta? ¿Por qué si tienes este dispositivo para usarlo en el primer intento, por qué no evitas todos los demás intentos y te vas a hacer únicamente uno? Bueno, si nosotros nos vamos anticipadamente a ver, pues precisamente qué pasa con estos intentos de intubación, pues nosotros vemos que en el 2004, y les presento este trabajo que sí es viejo, ¿sí? Ya tiene muchos años, en el que Morton nos ejemplifica y nos dice, bueno, ¿qué pasa cuando tú haces menos de 2 intentos y más de 2 intentos de intubación? Y vemos claramente que en menos de 2 intentos, lo vemos aquí en estas barras en azul marino, y más de 2 intentos en esta otra barra azul. Bueno, esto es muy importante porque en los hospitales donde nosotros tenemos a gente en enseñanza, que son los residentes, ¿cuántas veces les vamos a permitir que ellos hagan intentos de intubación? Bueno, yo aquí se las dejo, porque por ejemplo, tú podrías decir, o cualquiera podríamos decir, pues le voy a dar una o dos oportunidades de intentar. Y si él no puede, pues entonces va el médico que esté a cargo, y si el médico que esté a cargo no puede, le va a mandar a llamar a su compañero, va a venir y le va a apoyar, va a hacer más intentos, y así nos vamos sucesivamente. Bueno, Morton nos ejemplifica algo que es muy bonito y es muy didáctico, pues. Nos dice que el riesgo de hipoxemia entre menos de 2 y más de 2, pues es algo considerable, ¿no? El riesgo de una hipoxemia severa cuando hay menos de 2 y más de 2, pues también. El riesgo de una intubación esofágica, el riesgo de regurgitación, el riesgo de aspiración. ¿Por qué? Porque nosotros entre cada intento tenemos que oxigenar y tenemos que ventilar. Si el primer intento no pudimos, nosotros lo que hacemos es ventilar. Y si en el segundo intento no pudimos, tenemos que ventilar, y así. Entonces, esta es una serie de escaleritas y de sucesos que van pasando negativos, en el que podemos llegar hasta que un paciente pueda tener eh, hipoxia, pueda tener bradicardia, porque recordemos que inmediatamente en cuanto baja eh, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca se viene para abajo. Cuando esto pasa, el paciente llega a un paro cardiorrespiratorio y puede llegar a un daño cerebral por hipoxia y puede llegar a muerte, que es lo que no queremos y debemos evitar. Entonces, es muy importante, y por eso les digo que aunque este trabajo ya es muy viejo, nos sigue ejemplificando esos intentos de intubación, por lo cual Morton nos es muy claro en decir, evita hacer más de 2 intentos. Y siempre y cuando tu segundo intento sea diferente al primero, o sea, que hagas algo diferente, que si el primero pusiste una guía, pues en el segundo hagas un videolaringoscopio, por ejemplo. Hagas una maniobra de burro, hagas un intento de colocación de cuello. Si no alineaste ejes, que ya no son ejes, pues intentar alinearlos, ¿verdad? Algo diferente que te pueda llevar al éxito y no a otro fracaso como el primero. Y también esto que nos sigue ejemplificando, que sabemos que es el mayor trabajo que se ha hecho relacionado con complicaciones del manejo de la vía aérea, que es el NAP4, en el que el NAP4 nos sorprendía y nos decía, dentro de las mayores complicaciones relacionadas con el manejo de la vía aérea, pues teníamos el fallo en la intubación. ¿Y por qué seguimos teniendo estas complicaciones de fallo en la intubación aún cuando ya tenemos tantas herramientas, tantos dispositivos y tantas cosas pues que no son mucho más accesibles? Porque muchas veces pasa que no evaluamos bien a nuestro paciente, tenemos las herramientas pero no las sabemos utilizar, y ahí es donde vienen muchas de las cosas y muchos de los fallos también que se reportan. Y bueno, como les dije, la intubación híbrida, pues, ¿cómo la podemos hacer o cómo la vamos a hacer? Bueno, la intubación híbrida no es otra cosa más que la utilización
y la optimización con sus ventajas de uno y de otro dispositivo. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar videolaringoscopía y podemos agregarle a esta videolaringoscopía una fibrobroncoscopía al mismo tiempo. Y esto, pues ustedes podrían decir, pues esto qué utilidad tiene. Pues bueno, ahorita más adelante vamos a presentar un caso en el que si nosotros no hubiéramos hecho esta intubación híbrida, ¿verdad? Hubiera sido muy difícil, muy complicado poder haber tenido éxito en una intubación. Bueno, y no solamente yo puedo hacer videolaringoscopía y fibrobroncoscopía, entonces yo puedo hacer una videolaringoscopía y utilizar un estilete, sea un estilete rígido, sea un estilete flexible, pero que tenga, que sea un videoestilete, que nos permita ver que yo realmente entro a la tráquea. Porque muchas veces cuando nosotros hacemos videolaringoscopías, hay imágenes que se pierden. Por ejemplo, cuando nosotros metemos el tubo traqueal a la boca, esa imagen nosotros no la vemos. ¿Por qué? Porque en biolaringoscopía nuestros ojos están en la valécula, están hasta abajo. Y eso es un problema porque en esta introducción del tubo, pues sabemos que están descritas complicaciones como lesiones del velo de paladar, traumatismo, lesiones dentales, que muchas veces no tomamos en cuenta y muchas veces no vemos. Entonces, esta técnica sea videolaringoscopía con fibroscopía o con videoestilete, pues precisamente nos permite hacer eso. Y bueno, también podemos utilizar videolaringoscopía con la gran ventaja que cuando se hace intubación de, de doble lumen, cuando se hace intubación selectiva, tanto puede ser de derecha o izquierda, pues nosotros tener la ventaja y los beneficios del videolaringoscopio, más el beneficio de yo tener un lente, una cámara en la punta del tubo y ver que realmente dirijo mi tubo hacia el bronquio derecho o hacia el bronquio izquierdo, lo cual pues es bastante. Cuando la primera vez que me dijeron, oye, te vamos a asignar esta charla de intubación híbrida, pues yo dije, ¿cómo lo voy a abordar o cómo lo voy a hacer? Bueno, tuvimos una paciente muy bonita que se llama Samantha. Samantha es una niña de 7 años que, que ella tenía el antecedente de ser portadora de micrognatia y malformaciones de oído externo derecho. Ella fue sometida en el año 2019 para una adenomentalectomía y en esta ocasión, la primera ocasión que la abordamos, se le intentaban colocarnos implantes en el maxilar inferior en el 2002 para hacer un avance mandibular. El problema es que esa primera vez, pues esos implantes no funcionaron, tuvimos que volverla a meter otra vez. Cuando ella estaba programada por primera vez, este fue en un hospital de Lagos de Moreno, Jalisco. La doctora Imelda, que es una excelente anestesióloga, pues ella intentó hacer la intubación y poder tener éxito. Entonces, pues pidió apoyo y yo digo, pues pide apoyo no porque nosotros seamos buenazos, no mucho menos, sino porque pues, la única diferencia es que tenemos el equipo, esa es la única diferencia. Pero esto, ella con ese equipo, sabemos que ella es muy capaz y podría haberlo hecho sin mayor problema. Entonces, pues asistimos a este hospital, el doctor Alejandro Cornejo y su servidor, para poder intubar a esta paciente. Samantha también se le pidió una valoración por neumología pediátrica, en la que neumología pues, le detectó una apnea obstructiva del sueño, que sabemos que a esta edad pues no es muy común poder identificarla. Ella tenía el antecedente en el 2019 de que no la pudieron intubar. En esa ocasión ella iba a ser sometida a una adenomentalectomía y en un hospital muy conocido de Guadalajara no fue posible intubarla. Y ahorita ustedes cuando la vean en verdad van a decir, bueno, pues ¿por qué? ¿Cómo está Samantha? ¿Cómo es Samantha? Al verla entendimos el fallo y en esa ocasión, en el 2019, que no la pudieron intubar, pues tuvieron que hacerle una traqueostomía. ¿Ah?
Y bueno, afortunadamente esta fue la forma en la que pudieron llevar a cabo el procedimiento con Samantha. Samantha tiene un peso de 24 kilos, es una niña muy cooperadora, demasiado cooperadora. Al nosotros observarla y valorarla, pues sabemos que hay una simetría facial, una apertura adecuada, una apertura oral adecuada, una dentadura incompleta y en mal estado, y un Malampati 2, evidentemente vemos que hay algunas malformaciones. El pabellón auricular derecho tiene una malformación, tiene la cicatriz en el cuello de la traqueostomía que le hicieron en el 2019, sus laboratorios son normales y se programa para colocación de implantes mandibulares nuevamente para avance. Y aquí les presento a Samantha. Samantha es una niña que nosotros tenemos la autorización de los papás para poder obtener estas imágenes. Evidentemente yo creo que cuando cualquiera de nosotros ve, la valora, la observa, pues ve que Samantha tiene complicaciones que pueden hacer una catástrofe en la vida de ella, en verdad. Y aparte, pues nosotros vemos que Samantha tiene una cicatriz de la traqueostomía. O sea, te estás enfrentando a un paciente con vía aérea difícil ya conocida, con el antecedente de que no la pudieron intubar, tuvieron que hacerle traqueostomía, pues tú también te tienes que preparar para que en este evento eso pueda ser posible. Y efectivamente así lo hicimos. Nosotros antes de abordar a Samantha, nosotros teníamos el equipo Maxilo, teníamos el equipo de otorrino y estábamos 3 anestesiólogos con ella para, pues, por si uno se le va el avión, es el otro, y si al otro se le va el avión, es el otro. 3 mentes van a pensar, pues, mucho más que una, ¿verdad? Pero bueno, viendo evidentemente a Samantha, pues ya vemos que los dientes, en qué estado los tienen, ¿verdad? Y eso es mucho porque son respiradores orales. Sabemos que pues estos dientes lo que menos nos preocupa es poder tumbárselos, porque eso es muy probable que pueda pasar. La simetría facial que tiene Samantha y la apertura oral, que es una apertura oral adecuada, la ausencia de pabellón auricular del lado derecho por la malformación, pero obviamente hay algo que nos llama mucho la atención y es esto. Pues. Yo creo que cuando ustedes llegan a ver un paciente que tiene una micrognatia totalmente pronunciada como la que tiene Samantha, pues deben de tener no mucho, muchísimo cuidado y saber y estar conscientes de que este paciente es un paciente difícil o puede llegar a ser imposible de intubar y te puede llegar a un escenario que es el escenario que nadie queremos, que es el escenario de paciente no intubable y no ventilable. Y precisamente dentro del tratamiento que se le iba a hacer a Samantha, que se le hizo, pues fue ese avance mandibular del maxilar inferior. Entonces, pues yo les pregunto aquí a todos ustedes, teniendo un caso como el de Samantha, ¿cómo lo podrían abordar? Ustedes harían un plan A con laringoscopía directa, un plan B con videolaringoscopía, un plan C con fibrobroncoscopía, o un plan A con videolaringoscopía, el B con fibroscopía, el C con traqueostomía, o el plan A directo a traqueostomía. ¿Cómo le harían? Obviamente, Samantha, que era una niña muy cooperadora, pues no podríamos hacer una intubación despierto en ella. Lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que Samantha se pueda ventilar, que sí se podía ventilar, porque la doctora Imelda, que estuvo con ella en la primera ocasión, la pudo ventilar, entonces tenía ese antecedente que fue muy bueno. Pensando y evaluando todas las posibilidades, pues cualquiera nos podría decir, bueno, lo podríamos abordar con ketamina, pero sabemos que ya no tenemos en nuestro país, que nos es, la extrañamos mucho porque pues nos era muy útil. Y bueno, les voy a presentar pues el caso de Samantha ahorita más adelante. Bueno, revisando la literatura, pues como les dije, o sea, existen casos en la literatura en el que nos dice la intubación híbrida pues tiene sus beneficios y dentro de esos beneficios que tiene la intubación híbrida es que nosotros podemos utilizar un videolaringoscopio con el que ya estamos habitualizados a utilizarlo por la niña media
podemos utilizar un fibroscopio que nos da una visión amplia y clara, y el videolaringoscopio nos da una vía aérea panorámica, y aprovechar las ventajas de ambos. Y sobre todo, como les digo, y como está escrito en casos en vía aérea difícil de pacientes pediátricos. ¿Cuáles son estas ventajas que tienen? Que nosotros podemos tener una doble pantalla, que quiere decir que yo puedo estar viendo lo del videolaringoscopio y puedo estar viendo lo del fibroscopio. Entonces, esa doble pantalla me permite que yo esté visualizando simultáneamente, que esté visualizando el paso del tubo y que tenga todo el tiempo control de esa visualización. Esto, pues, ¿a qué se traduce? Pues, el que yo tengo que realizar mucha menor fuerza que la que haría con una laringoscopía normal o con una videolaringoscopía para intentar exponer o llegar a visualizar la glotis, lo cual se traduce a menos trauma y menos riesgo de lesión faríngea. Y esto es útil sobre todo en casos en los que tengamos, bueno, aquí le puse Cormac, el Cormac Leján sabemos que ya no es útil, ahora hablamos de algo que se llama porcentaje de apertura glótica, pero en casos de que nosotros hablemos de un Cormac Leján 3-4, en el que únicamente alcanzamos a ver la glotis, o en el que no alcanzamos a visualizar la glotis, en esos casos, pues es muy, muy útil. Pero, del otro lado, pues también tenemos que las contras, y dentro de esas contras que nosotros vemos y que están reportadas, pues es que se necesitan dos operadores necesariamente. Si tú utilizas un videolaringoscopio, un operador tiene que estar con el videolaringoscopio sosteniendo la lengua, otro operador, tú tienes el estilete, puedes utilizar con una mano el videolaringoscopio y con otra mano el videoestilete. ¿Cuál otra desventaja hay? Hay que cuando hay sangre y secreciones, pues sabemos que todos los dispositivos ópticos, es su principal enemigo, que no nos permiten ver absolutamente nada. Obviamente, para hacer una técnica de este tipo hay que tener experiencia con individuos, porque hay que saberlo manipular, hay que saberlo mover, hay que saber pasar el tubo y que llegue hasta la carina. Y otra de las cosas es que, pues, esto, ya a veces el laringoscopio es difícil de obtener. Tener un biolaringoscopio es más difícil. Ahora, tener un tercer dispositivo o cuarto dispositivo, pues es aún más complicado. Entonces, la disponibilidad que tenemos es una disponibilidad limitada. Hay riesgo de siempre de una lesión faríngea por, le digo, el exceso de fuerza que utilizamos. Y aquí les voy a presentar el caso de Samantha. Aquí nosotros alcanzamos a visualizar perfectamente que en aquel entonces nosotros teníamos dos pantallas, una pantalla en la que yo tenía conectada únicamente el fibroscopio y otra pantalla en la que yo visualizaba, y el segundo operador, que era el doctor Alejandro Cornejo, que era el que estaba visualizando y sosteniendo la lengua, porque Samantha hubo un momento que cuando nosotros le hicimos la inducción, que ya se dificultaba la ventilación. Primer intento que nosotros hicimos con Samantha fue videolaringoscopía. En ese primer intento nosotros vimos un Cormac de 3. Solamente alcanzábamos a visualizar la punta de la epiglotis. Entonces, en el segundo intento lo que se hizo es, con el videolaringoscopio, que el doctor Alejandro está deteniendo, sosteniendo la lengua para que te dé paso y te dé opción de que tú puedas introducir el fibroscopio por debajo de lo cual nosotros lo estamos visualizando en una segunda pantalla. El operador soy yo y la doctora Imelda, que es la que está al pendiente de los signos vitales y que evidentemente esté de los medicamentos, y que vea que si llegamos a tener algún problema o alguna complicación, ella nos llevaba los tiempos. Entonces, como ustedes ven aquí, pues en la primera pantalla de abajo solamente vemos la pilotis, pero sabemos que debajo de la pilotis, pues, ahí están las cuerdas. Entonces, este es un procedimiento que se tiene que hacer de manera hábil y rápida, porque no podemos estar haciendo muchos intentos para esto. Entonces, nosotros pasamos por debajo de la lengua, llegamos a la epiglotis y entramos a la tráquea. En verdad, ya cuando llegamos y hicimos eso,
No se imaginan el alivio que tuvimos al ya ver que el tubo estaba realmente dentro de la tráquea. Entonces, nosotros tuvimos las ventajas del videolaringoscopio, tuvimos las ventajas del fibroscopio y esta combinación o esta técnica híbrida fue lo que nos permitió que nosotros tuviéramos una intubación exitosa con Samantha. Y en verdad, si no era esto, era hacerle una traqueostomía. Y aunque ya estaba listo el equipo para hacerle la traqueostomía a Samantha, pues afortunadamente nosotros evitamos eso, porque sabemos que la traqueostomía pues tiene sus complicaciones y sus implicaciones, ¿verdad? Es un procedimiento quirúrgico que debe ser realizado por médicos otorrinos o por médicos cirujanos, y esto pues obviamente se va a llevar su tiempo. Porque si nosotros no pudiéramos haber intubado a Samantha, pues sabemos que estamos en contra del reloj. ¿Por qué? Porque la saturación se nos viene para abajo. Se nos viene para abajo y ya sabemos que con la saturación se nos viene la frecuencia cardíaca y más de niños y podemos llegar al paro. Es por eso que esto es un procedimiento de equipo y no es un procedimiento que lo deba de hacer únicamente un operador. Si se necesitan 3 o se necesitan más, pues se ocupan y se hacen con más. Entonces, Samantha nos enseñó eso y Samantha es un caso de la gran utilidad de esta técnica híbrida. Y bueno, y también están reportados en la literatura, hay reportes de casos de intubación difícil que se ha hecho con el videolaringoscopio y con el uso del fibroscopio flexible. Y aquí ustedes es un trabajo que pueden acceder sin mayor problema y revisarlo, en el que, como ya les dije, pues se aprovecha la ventaja del fibroscopio y se aprovecha la ventaja del videolaringoscopio. El videolaringoscopio te expone, el fibroscopio pues llega directo y llegas hasta la carina y haces y realizas tu intubación. Entonces les digo, esto a mí me parecía algo como novedoso, pero no lo es tanto, porque los reportes de la literatura y los trabajos, pues hay trabajos ya más antiguos, más viejos, en el que nos recalcan y nos ayudan mucho en la utilidad que tiene esta técnica. Y este es otro reporte de otro caso de la combinación de ambos dispositivos, en el que primero, como ya les dije, hacemos una videolaringoscopía, exponemos, y aunque vemos que hay aquí muchas secreciones, por el otro lado, nosotros hacemos fibrobroncoscopía y bajo visualización, porque esto es lo que nosotros nunca visualizamos cuando hacemos fibroscopio. Nosotros no vemos cómo el fibroscopio se dirige hacia las cuerdas, cómo no lastima y cómo, sobre todo algo muy importante, que cuando ya llegamos a la carina nosotros no vemos el paso del tubo traqueal a través de las cuerdas. Y muchas veces ese paso del tubo traqueal pues tiene implicaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo lo quiero pasar, esta parte choca con los aretinoides y te evita que el tubo entre. Entonces estamos peleando y ustedes como ven aquí, se hace un giro de 360 grados, al contrario a las manecillas del reloj, para que el tubo orotraqueal entre y pase a través de las cuerdas y la punta evite chocar contra los cartílagos aretinoides, y con lo cual pues podamos tener pues más éxito. Y bueno, una de las novedades que se acaba de presentar, que acaba de presentar un Focus, que la verdad no me paga por nada por esto, pues, es una pantalla que se llama Advanced Duo. Esta pantalla tiene una gran ventaja que no nos daba ningún otro dispositivo actualmente. ¿Por qué? Porque nos permite ver dos dispositivos de manera simultánea, al mismo tiempo, en el que yo puedo estar visualizando en un lado el fibroscopio y el otro lado el videolaringoscopio, algo que no teníamos antes. Además, lo tenemos en una pantalla de 10 pulgadas, es una pantalla touch, en la que yo puedo visualizar únicamente uno, y desplazando mi dedo hacia la derecha, yo visualizo la cámara que, en este caso de la izquierda, y si yo con mi dedo desplazo hacia la izquierda, pues yo visualizo la cámara que está a la derecha. Entonces, esta ventaja que nos presenta un Focus, que es parte de su video ecosistema,
que es una característica que no teníamos y que si nosotros queríamos utilizar eh, fibroscopio o videolaringoscopio, pues teníamos que tener dos pantallas, como el caso que les presenté de Samantha. Teníamos que tener la pantalla exclusiva para fibroscopio y teníamos que tener la pantalla exclusiva para videolaringoscopio. Entonces, esta gran novedad y gran utilidad de esta pantalla, en verdad que nos va a sacar de muchas saturaciones porque ya tenemos el dispositivo listo. Y como les dije en un inicio, pues una de las características que tiene un Focus, que no tienen otras, es que todo el videoecosistema es portátil. ¿Qué quiere decir? Yo lo puedo llevar a cualquier lado. Yo en mi mochila puedo cargar las palas reutilizables o las desechables, puedo cargar mi videostilete o mi videotubo de doble lumen, o puedo cargar el fibroscopio y mi pantalla, y lo puedo traer y llevar a todos lados, a diferencia que ustedes saben, pues esos fibros como que teníamos antes, pues eran mucho más difíciles de transportar, se necesitaba una caja rígida grande, eran ágiles, se podían romper, y necesitábamos aparte una fuente de luz. Entonces, este videoecosistema que nos presenta un Focus, en verdad que ha sido y es maravilloso, y lo más bonito es que siguen avanzando y que siguen trabajando con esto y no se quedan únicamente con lo que ya hay, sino que nos siguen presentando novedades. Y dentro de estas novedades, pues que esta pantalla nos ayuda mucho en eso, pues, y además de que nosotros podemos tomar video y podemos tomar fotografías, guardarlas, evidenciarlas y utilizarlas para el caso de que las necesitemos para alguna otra charla. Y aquí les presento, pues, una intubación híbrida que, que hice con la utilización del videolaringoscopio y la utilización del videoestilete. Entonces nosotros vemos que nuestra pantalla Advanced, que es una pantalla externa, que yo tengo dos pantallas en una misma, y yo lo que visualice al lado izquierdo es lo que yo tengo en mi videolaringoscopio. Entonces yo voy a hacer una intubación con videolaringoscopio como la hago habitualmente con cualquier otro paciente. Una vez que yo ya entré y que yo ya veo, entonces ahí yo visualizo la epiglotis y tengo un porcentaje de apertura glótica no del 100%, sino tengo una apertura glótica como de un 25%. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Y en la otra pantalla, pues yo monté el tubo sobre un videoestilete, que no es otra cosa más que si tú utilizaras una guía, pero con cámara. Entonces, esa es una gran ventaja. Yo sigo visualizando mi vía aérea al lado izquierdo, y en el lado derecho yo introduzco el videoestilete, y ahora yo veo cómo el videoestilete entra a través y pasa a través de las cuerdas vocales, cómo pasa, como una vez que pase, pues yo ya dejo el tubo ahí y retiro. Entonces, esta es una técnica que nosotros estamos habitualizados a hacer, sí, cuando hacemos videolaringoscopía. ¿Por qué? Porque, pues, es como si montaras el tubo nada más eh, en una guía para tubo endotraqueal, de cualquier guía que tengan y que tengamos, pero con cámara, lo cual, pues, nos es mucho más útil, en verdad, mucho más útil. Entonces, ¿qué nos referimos un poquito con el porcentaje de apertura glótica? Esta clasificación que salió recientemente es una clasificación para intubación con videolaringoscopio que consta de tres partes. Una, tú vas a describir qué tipo de hoja utilizas, si es una hoja Macintosh, si es una hoja hipercurva. Si es una hoja Macintosh, tú vas a poner la letra M, y con eso ya sabes que es una hoja curva. Si utilizaste una D, pues es una hoja hipercurva. Y esto que es lo más importante, que es POGO, porcentaje de apertura glótica, que puede ir desde el 0 al 25, al 50, al 75, al 100%. Y aquí yo tengo que visualizar qué POGO, qué porcentaje tengo. Por ejemplo, en el anterior video, yo puedo poner la M y pongo un 25, y cuando yo inmediatamente veo 25, veo que había algo de dificultad. Y la última, que es colocar una letra puede ser E, que la intubación fue fácil, una D, que la intubación fue difícil, o una F, que la intubación fue fallida. Entonces son tres parámetros que nosotros vamos a tomar en cuenta a la hora de que nosotros hacemos esta clasificación. Y en verdad,
todas las clasificaciones, o sea, todas las intubaciones que hagamos con videolaringoscopio se deben hacer de esta manera, se deben de describir de esta manera. El Cormac-Lehane ya no es aplicable para videolaringoscopio. Entonces, esta es la nueva nomenclatura que debemos tener. Y bueno, siempre se puede obtener una buena visión cuando es difícil o imposible intubar, por supuesto. Ustedes pueden tener un POGO del 100% con videolaringoscopía y sin embargo al momento de que ustedes meten el tubo pueden fallar. ¿Por qué? Porque el tubo se les va para el esófago, está chocando con la retinoides, cuando tienen una epilotis muy grande pues puede estar chocando con la epilotis. Entonces el que nosotros tengamos un POGO del 100% no te asegura el éxito en la intubación. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Y como les dije, pues este caso de Samantha, pues que fue realizado por la doctora Imelda, que es la que nos pidió apoyo, que es un hospital de la UAS de Moreno, Jalisco, el doctor Alejandro Cornejo y el servidor, que pues fuimos con todo gusto a apoyar a la doctora, ¿verdad? Y bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto lo vamos a tratar de resolver. Les agradezco mucho su tiempo y su atención y cualquier cosa, pues ahí está el correo para cualquier situación o complementar o algo que nos quieran apoyar, pues ahí está con mucho gusto. Y bueno, sin ningún otro preámbulo, para que se vayan a festejar, pues nuevamente muchas gracias por su atención y les mandamos cordiales saludos desde la ciudad de Aguascalientes. Buenas tardes para todos. Gracias.